Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Nánica. 1:08. Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos, que estéis disfrutando, imagino, este fin de semana largo en la Comunidad de Madrid. Qué mejor momento para conectar con la radio como soporte para viajar en el tiempo. Veréis, hace no mucho tiempo leía un libro que versaba sobre el asunto polémico de los sueños. Y no vamos a hablar de sueños esta noche, pero creo que puede ser una perfecta pincelada de inicio. Realmente es difícil de olvidar el estudio de una periodista judía alemana efectuado entre 1933 y 1938. Justo la época del ascenso del nazismo. Y me explico en un instante. Charlotte Beraert hizo un trabajo único. Se encargó de compilar sueños y pesadillas de personas que tenían visiones especiales, marcantes. Se dio cuenta de que, así como se ha escrito muchas veces la historia de lo diurno, pocas por no decir ninguna, se ha escrito la crónica inmortal de lo que pasa en lo nocturno. Este trabajo, una antiquísima joya, recogió las pesadillas de los alemanes en la época en la que el nazismo se hacía fuerte. Casi todos los sueños eran pesadillas de una angustia, de algo que venía, de algo que se aproximaba, de un tiempo de cambio, de un tiempo de ruptura, de una crisis que no solo era política, sino también era mental. Se reflejaba en lo más profundo del subconsciente y del inconsciente colectivo. Destacar un sueño. Por ejemplo, uno que recogía esta periodista, que se repitió en alguna persona. Ahí está la casualidad. Era dramático. Una familia normal y corriente alemana de clase media, como las familias que hoy de alguna forma nos van a contar sus historias, estaban en la cocina. Hablaban tranquilamente. En el fondo criticaban al gobierno, criticaban lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando en el país. De pronto llamaban a la puerta. Llegaba un agente, un fornido agente de los cuerpos especiales de las SS. Llegaba y examinaba toda la casa. Todo el mundo se quedaba en silencio. Sin hacerles caso, atravesaba el salón y se dirigía a la cocina. Una cocina que tenía la típica forma colada de hierro, 2 portezuelas. El soldado se agachaba y una extraña boca, la hendidura del horno se convertía en una extraña boca que empezaba a reproducir y a contarle al soldado todo lo que esa familia había estado contando, criticando al gobierno. La cocina se reía malévolamente, había cobrado vida, y el soldado poco a poco sacaba su porra o su pistola, dispuesto a hacer justicia. Varias familias alemanas, atenazadas por el terror, por lo que estaba ocurriendo, soñaron lo mismo. Y si bien ese trabajo se hizo en Alemania, que son bien metódicos, hay que decirlo, hay que preguntarse qué podía ocurrir, qué podía pasar en uno de los momentos más conflictivos de la historia de nuestro país. Se han cumplido 70 años. Estamos casi hablando de la misma franja de tiempo de esta experiencia de sueños terribles. De muebles que cobran vida, de enseres que de repente son capaces de hablar, para denunciar. El miedo se apoderó de España en la última fase de la Segunda República. 70 años. 14 de abril de 1931. Hay reformas agrarias, reformas educativas. Hay también represión policial en algunos aspectos. Hay peleas, hay grupúsculos políticos que no se acaban de poner de acuerdo. Revoluciones diversas en algunos puntos de España. Y precisamente en 1934... surge un caso que todos conocéis, amigos. El asunto del Duende de Zaragoza. Como para olvidarlo. Ese asunto se convertirá en historia importante en la prensa. Lo que no sabíamos es que a raíz del Duende de Zaragoza, desde ese preciso instante, que además coincide con la revolución, la huelga general revolucionaria de octubre del 34, después de aquello, en nuestro país, ocurrieron un puñado, un póker de auténticos expedientes X. Esta noche es la primera vez que desde entonces salen a la luz
Nunca se había vuelto a hablar de ellos. Nuestro equipo tenía conocimiento desde hace unos meses de estos casos impresionantes. Nos hemos puesto a trabajar y queremos esta noche mostraros esa España atenazada por el miedo, esa España a punto del gran conflicto, esa España donde en determinadas casas, familias y lugares empiezan a ocurrir fenómenos dignos de películas de terror. Hoy los llamaríamos quizá poltergeist, pero eran quizá una expresión de lo que estaba pensando el pueblo. Personas de diferente condición y cultura veían lo mismo, en el mismo modo, incluso con agresiones. Era un mal sueño, era un adelanto de lo que estaba por venir. Muy poquísimo se habla de los expedientes de la Guerra Civil Española y de lo que pasó antes. Pues esta noche vamos a hacerlo. Casos con nombres, apellidos, intervenciones policiales, intervenciones eclesiásticas, intervenciones científico-médicas. Todo eso pasó en nuestro país, pero la guerra lo sepultó, la guerra lo condenó al olvido. Esta noche lo desenterramos. Toda España, toda la vieja piel de toro recorrida por misterios. Es algo así como a la sombra del duende de Zaragoza. Historias que se perdieron. Quizá alguno todavía sea testigo. Esta noche vamos a contar algunas cosas que creo que pertenecen al libro de oro, al libro sagrado de los misterios españoles. Vamos a abrir las vías de contacto. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y además hoy, de una forma especial, que la gente de algunas redes sociales esté muy atenta porque vaya contraste, ¿verdad? 70 años, estamos en esa efeméride de la Segunda República Española, guardó muchísimos misterios y vaya nexo con casi el futuro del presente, ¿no? Claro que sí, Iker, porque ahora más que nunca, pues las vías de comunicación se amplían, esas redes sociales que tan de moda están, pues nos sirven para hacernos llegar los mensajes de nuestros oyentes. Facebook y Twitter, la nave del misterio en ambas, que vayan poniendo sus preguntas, que vayan poniendo también a lo mejor sus recuerdos, porque habrá gente que nos escuche que haya vivido estos fenómenos o que le haya contado su abuela o su abuelo lo que pasaba en la casa que había justo al lado. Y también nuestro email, milenio3@cadenaser.com y en www.cadenaser.com. Como siempre, segundo a segundo, pueden ir dejando sus mensajes y los iremos leyendo. De nuevo, Iker, vamos a sortear 3 ejemplares de libros. Se va a acercar la Feria del Libro, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos con la literatura. 3 novelas, El legado del valle, Caminarás con el sol y Sí, a los 3 años no he vuelto. ¿Y la encuesta? Sí, atentos amigos, a decir, porque Guillermo León creo que ya tiene en tiempo real casi la encuesta sobre un tema que iba a ser protagonista. La tiene. Debate de la semana en Milenio 3. Pueden ir votando en ikerjimenez.com. La pregunta, ¿qué son los poltergeists? ¿Un fenómeno humano o un fenómeno extrahumano? Por el momento gana el último, 61,3%. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. El maestro Santiago Camacho va a hablar de cosas que son muy importantes. No solo vamos a desentrañar estos casos concretos, estas pequeñas joyas, sino que hay que saber qué pasó con la Segunda República y el espiritismo. Personajes importantísimos de nuestra historia pertenecieron a grupos espíritas. ¿Hubo represión al espiritismo? ¿Es cierta la conexión entre la anarquía y el espiritismo? ¿Cómo es posible que en un país que había dado la espalda oficialmente a lo mágico, lo brujeril, lo religioso, lo sagrado, se empezaran a producir estos fenómenos? ¿Era una respuesta psicológico-psíquica a lo que estaba pasando? ¿Qué opináis? Todos preparados, amigos. Noel Calero en la nave de los sonidos, desde luego. Carlos Largo, Fermín Agustí. Este equipo ha intentado trabajar con compañeros como Pablo Villarrubia, Nacho Ares, como nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Han estado en diferentes lugares. Y esto es lo que nos han traído. Facebook y Twitter, lo sabéis, ya preparados. Conexión entre el pasado y el más absoluto presente. ¿Dónde comenzamos? Cataluña. Cataluña como epicentro de revueltas. Cataluña como poder orgánico importantísimo en esa Segunda República. Pero no vamos a los palacios de Barcelona, no vamos a los barrios ricos de la zona alta de la ciudad condal, ni mucho menos. Vamos a un lugar llamado Campalet. Allí, el 5 de abril
de 1936 ocurre algo. Algo que se convierte en epicentro sociológico de fenómenos. Había espiritistas en esa barriada, y lo que puede parecer ahora extraordinario es que era bastante normal. El espiritismo había alcanzado desde los años 20 una fuerza tremenda en nuestro país. Calle de la Agricultura, número 34. ¿Cómo definirla? La estoy viendo en viejas fotos ahora mismo. Es una calle pobre. Es una calle donde aún aparece el ladrillo y el adobe. Es una calle donde el descampado muerde a las piedras, donde las construcciones tienen número de milagro. Es una calle donde vive José Obradors y su esposa Julia. Es una calle donde vive una niña llamada Josefa. Tiene 13 años y recibe al reportero con una cara delgada, ojos tristes y las piernas casi raquíticas. Dice que un espíritu le estaba golpeando. Algo pasaba con esta muchacha, con Josefa Obradors, que se convirtió en poco tiempo en la niña embrujada de Campalet. Ella señalaba al reportero de la publicación Crónica un montón de piedras. El padre, asustadísimo, santiguándose, pacientemente les había recopilado en un rincón, no del huerto, sino de un minúsculo jardín adosado a la parte trasera de la casa. Alguna piedra tenía una cruz, una marca, una lasca. Eran piedras que habían salido de la nada, que habían bombardeado, al parecer, en el interior del salón a su niña. ¿Qué contaba la niña? ¿Qué contaba la niña de 13 años, Josefa? Que vio la primera piedra. No sabe cómo. Le impactó en la espalda dentro de su propio salón, tranquilamente, un día cualquiera, inicios de abril del 36. Estamos a 3 meses del conflicto, de la guerra civil. La tensión, imagino, se debía cortar con cuchillo en toda España, y más en Cataluña. Cuando se da la vuelta y toca la piedra con sus manos, la niña confiesa que huele a azufre, que todo el salón se impregna de un olor a azufre. La tuvo un tiempo en la palma de su mano, y entonces textualmente habla de un latigazo, una llamarada, una electricidad que recorre su cuerpo por toda la médula espinal. A partir de ahí, le dijo melancólica al reportero, mi vida es un infierno. El padre José estaba muy preocupado. Habían pasado varios médicos. La policía había hecho guardia en su casa. Estábamos ya ante un expediente X. Hubo declaraciones ante la comitiva de la autoridad, redactadas incluso con vieja máquina de escribir, portátil, llevada hasta ese pequeño jardín. Hubo toma de muestras de esas piedras. Nadie sabe dónde están. El padre, y esto determina perfectamente el clima social, les decía a los policías, yo no voy a mítines, ni soy mala persona. No comprendo por qué alguien nos quiere tan mal. Un día esta niña, la pobre niña Josefa Obradors, 13 años, nota que le golpean. Está comiendo en el mismo salón donde había entrado la primera piedra. Aparta las piernas, esas piernas delgadas, casi raquíticas. Varios doctores, como el doctor Luis María Tallers, se encargará de dictaminar que efectivamente aquello parecen heridas cardenales, algunas con punción, con sangre. Dijo en su informe, otra pieza de este expediente X que usó a la luz, que parecían golpes durísimos de una bota con puntera reforzada. La propia madre, estando en la cocina, había escuchado varias veces sin nadie en la casa como alguien le llamaba, pero es que era la voz de su propia hija, la voz de la niña Josefa, que sabía que estaba en la escuela y que sonaba en un pequeño cuartito, una especie de pequeña alacena próxima a la vieja cocina. Mamá, mamá, se acercaba y no había absolutamente nadie. Había miedo en aquella familia. No eran espiritistas, pero sabían que algo estaba ocurriendo. La tarde en la que junto a su padre y su madre Josefa recibió impactos en las piernas, se echó rápidamente las manos al cuello. Lo que dijo al doctor es que había notado cómo 2 manos grandes de hombre se acercaban a su tráquea, la restregaban casi hasta asfixiarla, la dejaban sin sentido. En uno de los episodios, los padres comprobaron que el rostro estaba cianótico, azul, que había perdido todo contacto con el aire. Esa niña estaba siendo violentada por algo y nadie lo podía entender. Lógicamente, y a pesar de encontrarse en una barriada obrera, en una barriada altamente conflictiva en la época,
una barriada con esos movimientos de sindicatos, de grupos comunistas, anarquistas. José Obradors no tiene duda y llama al párroco de la barriada. Mosén Cusidó llega a la casa, entra por el pequeño salón, al final, junto a una mesa, se encuentra la niña. Y según cuenta la prensa y declara él mismo, la mesa se mueve y golpea al sacerdote, como echándole de la casa. Después, casi en la entrada, desde el cuarto de la propia niña, donde había enseres viejos porque allí nada se tiraba, un carricoche o cunita con ruedas, casi oxidada, que aún estaba allí reposando, salió del pasillo, embistió al sacerdote y lo echó fuera. El párroco dio orden y acta de información a su superior, pero huyó de allí como alma que lleva el diablo. Jamás volvió. A pesar de que José le pidió que bendijese la casa, no lo hizo. Se despidió de allí para siempre. Embrujamientos en 1936, decía la prensa, como algo imposible. ¿Cómo era combinable la Segunda República, las reformas en educación, la reforma agraria, la liberación, vamos a decirlo así, de la mujer, la obtención de algunos derechos importantes, básicos, el aire o pátina de modernidad, con el rebrote, porque como vais a ver esta noche no fue solo un caso, de este tipo de vuelta a la España más atávica y más ancestral? Al mismo tiempo que huía el sacerdote, el hombre de Dios, llegaba un extraño espiritista o curandero, y lo hacía con una recomendación que se llevó a rajatabla, una recomendación que nos expresa cómo estaba el asunto del espiritismo y las creencias en esa España hace 70 años. Dijo que no había otra forma, que era un difunto que atormentaba la casa y a esa niña por algo, que estaba adosado a la espalda de esa niña. Había que comprar un bofe de cordero, una víscera de cordero, había que cocerlo durante unas 6 horas, había que ponerlo junto al único reloj de la casa, y la niña con un puñal o navaja tenía que atravesarlo tantas veces como pudiera hasta que las campanadas dejaran de sonar. Era la única forma, según este extraño personaje, de desembarazarse del embrujamiento que asolaba la pequeña casa, calle Agricultura 34, de Can Palet. Todo esto que os he contado puede sonar a crítica añeja, periodística, que hemos recuperado, que no se puede probar. Nuestro reto, el reto de este equipo de Milenio 3, era examinar los expedientes X españoles, ver qué podíamos arrancar, ver si podíamos lanzar una especie de nexo de cable con ese pasado tan rico en hechos, tan lleno de fotografías, de datos, de documentos, de nombres. Y hemos encontrado sorpresas. Personas que hablan, personas que estuvieron allí, personas que, por increíble que parezca, vivieron esos hechos. Neus es una de ellas, una de las amigas de Josefa Obradors, que aún vive. Casi con respeto para esta buenísima mujer, hay que hablar de arqueología del documento. Con 90 años prácticamente a la espalda, recibió a un miembro de nuestro equipo, a Pablo Villarrubia, y con una lucidez que solo es posible en quien ha vivido de verdad el misterio, quien ha presenciado cosas increíbles, empezó a recordar. Muy cerca de la propia calle Agricultura, apenas 2 portales más allá, la buena de Neus repasaba en su memoria un auténtico expediente X sin resolver en España. Se acordaba perfectamente de su amiga Josefa y se acordaba de aquella casa. Me acuerdo un poco porque íbamos como críos, íbamos todos, entrábamos a la casa y veíamos las sillas que iban contra la chica y la mesa, se me tumbaban la mesa y que caían las sillas así encima de la chica. Pobreta, se estaba asustada viva. Es que lo hacían cada momento. Cuando entraba por su casa, todos los muebles iban contra ella. Los vecinos acudían a la calle Agricultura número 34 para observar, por ejemplo, cómo esa mesa se movía sin que nadie la tocara, cómo algunas sillas de esparto y madera salían impulsadas por una fuerza invisible y se destrozaban contra la pared de cal. Ya no eran las primeras piedras las que empezaban el enigma, sino que toda la casa parecía haber cobrado cierta vida. ¿Y por qué? ¿Quién quería mal a la familia Obradors? Muchas viejas ancianas brujas de la zona de Tarrasa aseguraban que eso era una especie de ahogamiento, de maldición. Así se interpretaba. Pero desde luego los periodistas, los médicos, los psiquiatras no podían creer en todo esto.
El primer reportaje, lo tengo en la mano, llega el 19 de abril de 1936. Lo firma Trillas Blázquez, uno de los míticos reporteros de Crónica. No se cree nada. No puede creer. Hay un diálogo impresionante entre este hombre y el padre. Le pregunta el periodista: José, ¿usted aún cree en brujas y en fantasmas? Y José, pálido, sudoroso, como un hombre desmejorado por lo que está viviendo, responde: usted también creería si hubiera visto lo que hemos visto nosotros. Y por ser fiel con la historia, directamente os cito de este Expediente X lo que le pasa al reportero escéptico Trillas Blázquez en su trabajo. Hablan de que hay que hacer una prueba con esa niña. Al parecer, los objetos, las cosas, los enseres se mueven siempre o adquieren fuerza mágica cuando Josefa, de 13 años, asustada, como nos contaba Neus, pasa o está mirando fijamente a los objetos. Dice el reportero: apenas había terminado de decir esto cuando la mesa se echó sobre mí. Así. La mesa se inclinó hacia mí y cayó con fuerza, con el evidente deseo de aplastarme un pie. Yo la cogí y la puse derecha de nuevo, un poco escamado, la verdad. Como no cuento más lo que he visto, quiero añadir una cosa. Josefa y su familia dicen que para que se muevan los objetos, la niña tiene que colocarse frente a ellos. Abril 1936. Neus, la venerable y amable Neus, a la vuelta de la esquina de este lugar de los hechos que tanto ha cambiado, que tanto se ha transformado en los últimos 70 años, nos contaba los recuerdos de aquella casa. No es que Josefa hiciese trucos de ilusionismo, no es que Josefa tuviese que concentrarse o que solo a determinadas horas pasaran cosas. Durante un tiempo, prácticamente tocando ya la Guerra Civil Española, los objetos se movían delante del vecindario. Los vecinos, de condición humilde, miraban por los ventanucos e incluso dentro de la casa, y aquello se había convertido en una especie de primitivo cine del misterio. Neus era una niña, evidentemente, pero nunca podrá olvidarlo. Mucha gente fue allí, madre mía, si era un paseo eso. Todo el mundo iba a la casa esa a ver lo que pasaba. Te digo yo, cuando la nena pasaba por delante de la mesa, ¡pum! Cuando pasaba por una silla iba contra ella. Y así, cosas así. Es lo que más me acuerdo. Llegaron a ser tan violentos los fenómenos, llegó a estar tan asustado el párroco de la barriada, que no hubo más remedio que la intervención posterior del párroco de la iglesia de San Pedro, sin entrar dentro de la casa, desde el umbral, como si fuese una película norteamericana de terror de los años 70, bendijo la casa de la familia Obradors. Al mismo tiempo, Joaquín Fuster, importantísimo psiquiatra, hablaba de que eso solo podía ser posible con sugestión e histerismo. ¿El histerismo que movía los objetos? ¿Cómo es posible? No era la primera vez que se daba este tipo de explicación. Tan solo un par de años antes, con el asunto del duende de Zaragoza, se había hablado de ventriloquía inconsciente, para explicar unas voces, que aquí no aparecían, aquí eran golpes, objetos, elementos físicos que dañaban. Una noche, Josefa se despierta gritando, porque por segunda vez, las manos grandes, como de hombre, muy abiertas, estando ya en su dormitorio, le habían cogido por el cuello. El propio médico pudo verificar que había marcas de inicio de estrangulamiento. ¿Qué estaba pasando en esa familia? Pues nunca lo llegamos a saber. Ni los espectadores de Crónica, que poco después dejó de editarse, ni todo un país que vio cómo las bombas, el fuego, los tiros y otro tipo de lamentos se iban apoderando de las calles. Con la llegada de la guerra, el olvido de esta historia. Nadie supo más nada. Neus nos contaba, echando mano del recuerdo, algún fragmento, alguna visión, algo que no se podía olvidar, algo casi más impresionante que aquellas sillas que se estampaban contra la pared, que aquellas piedras que volaban en mitad de la nada, que aquellas manos que agarraban el cuello o que golpeaban a la niña. Se acuerda sobre todo de la tristeza, del susto, del pesar de la que fue su amiga de infancia. La niña estaba asustada,
Nosotros no, aunque te diera miedo y te diera cosa, pero no estabas asustada como ella. Ella sí que estaba asustada, la pobre. Esta es solo una historia. Este es solo un expediente X ocurrido en nuestro país. Jamás, lo dejo caer aquí ahora mismo, jamás se había hablado de él. Le damos luz, le damos vida. Es lo que puede hacer la radio. 70 años después, nuestro particular homenaje a ese tiempo convulso. Los misterios jamás contados de la Segunda República Española. Podéis intervenir, podéis preguntar, pero hace falta algún elemento más, ¿verdad? Hace falta más información antes de viajar a Granada. Porque en Granada también hubo historias semejantes, cada una bien distinta. Y hemos elegido solo 4 por todos los elementos importantes que tienen. Había que saber si es cierto que el espiritismo estaba tan imbricado en la sociedad española de la época. ¿Es posible que la Segunda República, con su ideario, permitiese la existencia de personas que decían hablar con los muertos? ¿Había fuerza? ¿Había asociaciones importantes? ¿Es cierto el rumor que indica que algunos de los máximos dirigentes de este periodo de la historia de España, que acabó de forma tan convulsa, pertenecieron a sectas, entre comillas, de esta nueva religión? ¿Es cierto, Santi? Pues es completamente cierto. Y no solamente eso, sino que realmente justo podríamos ubicarlos en ambos bandos de lo que luego sería la contienda civil que seguiría a la Segunda República. Por un lado, hay una vinculación tremendamente importante, sobre todo en Cataluña, entre el espiritismo y algunos movimientos de izquierda, como puede ser el anarquismo, sobre todo. También el nacionalismo catalán tuvo mucho con el espiritismo, y el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, era no solamente un espiritista declarado, sino que patrocinó un congreso internacional de espiritismo en Barcelona, donde él mismo pues cedió los locales donde se iba a celebrar. La propia madre del general Franco también era espiritista y practicaba este tipo de prácticas. Básicamente se trata de algo que efectivamente desde sus orígenes en el siglo XIX, prácticamente en apenas 10 años llega automáticamente a España y arraiga con una fuerza tremenda. Y esa fuerza tremenda viene posiblemente a raíz de unos vientos de cambio que empezaban a sonar en aquellos momentos, y que sí que son los que traen después la Segunda República. La Iglesia estaba preocupadísima. Desde los arzobispados se mandaban instrucciones muy detalladas a los párrocos para que mandasen informes periódicos, no solamente de las personas que, por ejemplo, eran comunistas o leían o estaban suscritos a publicaciones indecentes o eran directamente anticlericales, sino también de aquellos que eran o masones o espiritistas. En ese saco de enemigos de la Iglesia se metía el espiritismo en aquel momento, y no estaban en absoluto descaminados, porque hemos hablado de esa particularidad del espiritismo catalán, que era que estaba profundamente arraigado en esos movimientos de izquierda, en el anarquismo concretamente. En el resto de España era muy amplio el sector de personas interesadas en el espiritismo. Sí es cierto que casi todos de corte progresista, pero también era un entretenimiento que en los salones de buena sociedad pues también causaba furor, y se montaban sesiones de espiritismo más frívolas, no digamos del espiritismo ortodoxo de los seguidores de Allan Kardec, etcétera, etcétera, sino casi como un entretenimiento festivo. Y todo esto iba unido a nuevas formas, nuevos movimientos que venían. Aquellos que practicaban el espiritismo muchas veces también, por ejemplo, eran practicantes del naturismo, que en aquel momento también crece. Curiosamente, muchos espiritistas famosos eran esperantistas, eran personas que estaban interesadas en el esperanto, en esa lengua universal que también había nacido por esas mismas fechas y que intentaba ubicarse y encontrar su lugar en el mundo. Básicamente,
el eje en el que se vertebran esas creencias, espiritismo, anarquismo, naturismo, vegetarianismo, etcétera, etcétera, era un eje utópico. Todas estas personas lo que querían era fundar de alguna forma una nueva sociedad con nuevas reglas, con una nueva forma de vida y con una nueva religión, en el fondo basada en la razón, porque qué más razón que algo que se puede tocar, en la que los milagros suceden a ojos vista y que básicamente está explicada por los propios espíritus. Y bueno, básicamente ese marchamo de identidad es lo que después, en cierto sentido, sirve para estigmatizar al espiritismo. Las mismas leyes y las mismas directrices que se montan para desactivar, saquear, quemar los archivos, encarcelar a sus líderes contra la masonería, son las mismas que se aplican contra el espiritismo. Había centenares de grupos espíritas en España. Simplemente en Cataluña, que era donde estaban muy censados, había solamente 120. Multiplica por el resto de España y podrías superar el millar. La España de la Segunda República y el espiritismo. ¿Qué pasaba en esas sesiones? ¿Cómo fue la represión? ¿Más personajes importantes? ¿Qué pasó con la guerra? ¿Qué pasa con los espiritistas en guerra? Intentaron ponerse en contacto con los difuntos, intentaron interpretar a su forma el conflicto. Da la impresión de que en nuestro país muchos misterios, formas brujeriles, formas antropológicas de interpretación de la realidad y sus signos mágicos, se mueren con la guerra civil, pero justo alcanzan su máximo apogeo en este tiempo. Santi, troceando la historia y ofreciéndola en este 70 aniversario del inicio de la Segunda República, 14 de abril de 1931, irá contándonos a píldoras más cosas. Hay que saber de la historia que nunca se cuenta, de la historia que permanece en las bambalinas, pero hay que seguir conociendo casos, viajando por España. Y como decía la prensa, esta vez le tocó el turno a Granada. Le ha tocado el turno a Granada. Hace 2 días, un vecino manifestó que a la entrada de la carrera del Darro, el sonido de una extraña melodía de gemidos que tan pronto parecían partir de la bóveda del río como de cualquier punto de su ruta. Ecos dolorosos unas veces y amenazadores otros, que percibía tan clara e indistintamente. A medida que avanzaba en su camino y cuando ya faltaban pocos metros para alcanzar la puerta de su domicilio, un aullido terrorífico que nada tenía de humano le hizo pararse en seco. Uno de los lugares hoy más turísticos seguramente de nuestro país. Las personas de diferentes nacionalidades pasan comprando algún que otro souvenir, observando vistas maravillosas y no saben que están pisando algo que la historia también escondió. Una historia subterránea, Carmen. Pues sí, que tenemos que viajar hasta el 7 de agosto del año 1935 a la carrera de Darro. Es una calle por la que transcurren muchos vecinos. Hay algunos edificios antiguos. En la introducción escuchábamos cómo hay una primera voz de alarma. Un hombre que va por esa calle y empieza a escuchar unos extraños suspiros, unos lamentos. En un principio piensa que puede ser alguien que se está escondiendo debajo de una bóveda que tiene el río. Pues un poco curioso mira y allí no hay absolutamente nadie. Incluso alza su mirada hacia las ventanas que hay en las viviendas cercanas. Pero cuando llega a su domicilio y va a meter la llave en la puerta, vuelve a escuchar un lamento lastimero. Dice que es un aullido terrorífico que nada tenía de humano, que a la garganta que lo profirió le faltaba humanidad. Muy asustado decide volver hacia la Plaza Nueva para ver si encuentra a alguien a quien contarle su historia, y con esa valentía de los granadinos de aquella época ver si pillan al culpable de esos lamentos. Pero allí no había absolutamente nadie, era ya muy de madrugada. Todavía, Iker, hay vecinos que recuerdan cómo ocurrieron estos hechos. Manuel Anguita es uno de ellos y nos dice qué pasó, qué es lo que les aterrorizaba. Es que de verdad nos aterrorizaron, a los niños nos aterrorizaron. Pero es que no solamente los niños, es que las mujeres también evitaban pasar de noche por la orilla del río, vamos, por la carrera de Darro, y evitaban pasar por la calle de Santana.
y asomarse a la bóveda, vamos, ni en sueño, pero mujeres jóvenes y mayores y demás, sobre todo las mayores, es que creían a pie juntillas de que estaban hablando de un fantasma. Parecía que después de esos lamentos de madrugada, ese duende, ese fantasma, pues se daba en la cita una hora fija, a las 9 de la noche. Todo el mundo decía que a esa hora escuchaba sus lamentos, incluso mucha gente ya a partir de las 8:30 no salía de su vivienda, porque les asustaban mucho esos llantos, a veces además palabras que no llegaban a comprender. Lo escuchaban bajo el arco de la bóveda del río, en la esquina de la iglesia de San Pedro y también en diversos puntos de la carrera del Darro. Luis Arostegui es bombero en Granada hoy en día. Nos habla de esa bóveda del río y de las tradiciones antiguas que había precisamente en esas aguas y por qué se construyeron esas bóvedas. Por desgracia, la fuerza del río es tan poderosa que se nos lleva casi la voz de nuestro amigo, que ha ayudado mucho al equipo de la nave del misterio allí en Granada. Pues Hablaba yo te voy a decir, de peste, ¿no? Yo te voy a decir lo que dice Iker. Nos decía que este río tiene particularidades porque además de riquezas que le ha dado muchas a la ciudad de Granada, también ha supuesto la pérdida de vidas humanas debido a una serie de epidemias, principalmente por fiebres tifoideas que produjo en siglos anteriores bastante bajas entre la población de la ciudad de Granada, y por eso en diversas épocas se ha ido embovedando el río. Por eso esas bóvedas desde las que salían esos lamentos. Pues bien, fíjate, llega hasta tal punto la psicosis que hay entre el vecindario que la policía y la guardia de asalto hacen una batida. O sea que otra vez tenemos lo mismo. Fuerzas de seguridad del Estado, entonces de la Segunda República Española, que intervienen ante un misterio. Sí, registran el río, todas las bóvedas, las orillas, los árboles cercanos y también las casas. Incluso llegan a registrar la casa del cura, donde no encuentran nada extraño, y también la sacristía. Pero ese cura asegura que él no ha visto duendes de ninguna clase, solo lamentos muy profundos que hacían estremecer de terror, y que tampoco se escuchaba a determinadas horas, que solo en puntos muy concretos, que tan pronto se escuchaba la lamentación del llanto o el dolor de una persona como adquiría feroces gritos de animal salvaje. Esas son las palabras del propio sacerdote. Vuelve a coincidir con transformación de un grito que puede parecer algo humano al principio y que se transforma como en alarido después. Exactamente. Además no sabían lo que pasaba, lo que sí sabían es que eso se seguía escuchando, que cada vez era más gente la que se reunía para ver si daban con ese fantasma, con ese duende. Algunos pensaban que era una persona, otros en cambio decían que era algo sobrenatural. Y mientras tanto la prensa poniendo fotos a toda portada de decenas, cientos de personas junto a esa bóveda de Granada y titulando algo así como "Después del duende de Zaragoza llega el duende de Granada". Pero de estos casos no hemos sabido absolutamente nada. Nunca. Se pensó que el duende, dijeron, podía ser un perro que estaba enfermo. Además lo vieron cerca del río. Los servicios municipales sacan a ese can del margen del río, pero tras llevárselo continúan los fenómenos. Los reporteros de Mundo Gráfico siguen investigando y van hasta la taberna. Allí se encuentran con una historia fascinante. Su dueño les enseña los subterráneos del local que se sitúa en la carrera de Darro en el número 23. Dice que los acompañe, que les va a enseñar una cosa y les va a decir quién es el fantasma. Allí entran los reporteros de Mundo Gráfico y están flanqueados por 2 columnas que son de mármol. También hay un gran pasillo, dicen que más de 7 metros, y acaba en una pared con una reja y no saben por qué. Todo eso debajo de la mítica carrera del Darro ahí en Granada. Exactamente. Y el tabernero les cuenta la historia. Ese edificio y el contiguo datan del siglo XVII. Una de las casas, el número 21, estaba habitada por el obispo Rincón, y en el 23 había un convento del Santi Espíritu donde había una congregación de religiosas. Bueno, esos 2 locales se abandonan en el siglo XX y son comprados por una familia andaluza que tenía una hija muy bella, y el otro, la casa de al lado, la contigua, pues por un joven madrileño que al parecer se había enamorado de esa chica.
Los padres de la muchacha no querían que tuviera relaciones con el chico y entonces le dijeron que ni se acercara, que no volvería a ver a su única hija. Pero ellos descubrieron casi por casualidad los pasadizos en los que podían dar rienda suelta a su amor, hasta que una noche los padres de ella los pillan, justo en esos pasadizos, en esos subterráneos que unían las dos casas. Inmediatamente se llevan a la hija a su domicilio y por la mañana levantan una gruesa pared en medio del pasillo con una reja. Esa reja es la que ven los reporteros de Mundo Gráfico. Pero ahí no acaba la historia. Él, no pudiendo ver a su amada, a los 3 meses, justo al lado de esa reja que tan buenos momentos le había dado, esos pasadizos, ¿verdad?, donde se encontraba con su amada, pues decide quitarse la vida. El tabernero dice que es el espíritu de ese hombre que todavía se pasea, sobre todo las noches de verano, cuando él precisamente se quita la vida, y que hace ruidos, que él pues ya lo tiene como una cosa normal, que está acostumbrado, que cuando baja a coger algunos de los vinos para subirlos a la taberna, pues que se siente observado, que sabe que ese muchacho todavía no descansa en paz, que es su alma en pena. Comienzan los testimonios que van recogiendo esos hombres, incluso vecinas que aseguran que han visto al duende. Es un extraño personaje. Una de esas vecinas escucha una noche como si alguien lanzara piedras al río. Otra vez el mismo efecto de las piedras. Ella se levanta y empieza a observar desde su ventana el río Dauro. Dice que lo que ve la deja tan impactada que hasta llega a desvanecerse durante unos momentos. Te leo literalmente lo que dice esta mujer. De una de las higueras saltó un animal rarísimo, especie de perro y mono, que caminaba en 2 pies y sacudía una cabezota enorme, con 2 orejas terribles, pobladas de pelos larguísimos. Yo no podré decir nunca si es perro, mono o qué clase de bicho. Al caer al lecho del río, produjo un chillido que no se me olvidará jamás. Manuel Anguita, que fue testigo de los hechos, nos recuerda parte de ese episodio. La gente que estaba apoyada sobre esa de río, sobre el pollete del río, de seguida se retiró allí porque se creían de verdad que era un demonio. Entonces decían que lo habían visto, unos decían que lo habían visto desaparecer por lo que es la bóveda del río, y otros que se había subido por la higuera dichosa, esa que yo he comentado, donde yo me caí, y que allí se había desaparecido, que me parecía que tenía alas. Los reporteros también pudieron hablar con el sacerdote. Al parecer también había visto algo, pero no lo quería decir. Pero Manuel Anguita fue testigo de cómo ese sacerdote salió un día corriendo. Es que aquella iglesia también estaba un poco, tenía cierto aire ya melancólico, porque delante de la iglesia hay un atrio, ¿no?, con su cerrado con una verja, y ahí ponían los ataúdes cuando iban a despedir a cualquiera para llevárselo para arriba, allí donde le daban ya la última noción, las últimas instrucciones para entrar en otro mundo. A ver, los ponían en los santos ceros. Lógicamente, pues mira, tenía algo de tétrico aquella iglesia. Empezó a la voz, un demonio, un demonio. La gente decía que había todavía muchos trasnochadores, porque era un domingo de madrugada, se levantaba muy temprano para abrir la iglesia. Pues enseguida empezaron a asomarse arriba. ¿Dónde está? Allí, allí. Y el fraile o el cura sacó enseguida el rosario. Escena también con algo importantísimo en la sociedad española, y más en la época, un sacerdote que se enfrenta de alguna forma al misterio. Que la antesala, corriendo. Piedras, sale Además corriendo de su propia iglesia gritando un demonio, y la gente le sigue hasta el río por donde parece que se ha ido ese demonio. De nuevo, Iker, se dan muchas posibilidades y ninguna llega a verificarse. Un perro, lastimero, alguien haciendo una broma, lo cual se descarta, y también un gorila que pudo haberse escapado de una feria cuando pasó por allí en el Corpus, pero habían pasado muchos meses desde que estuvo esa feria y el gorila, nadie se encontró con él. Lo que se encontró nuestro compañero Paco Pérez Caballero es con el mundo subterráneo justo que está debajo de este río Dauro, en la antigüedad Darro hoy, y que está lleno de leyendas, como veis, pero leyendas con nombres y apellido. Leyendas que hablan, como este hombre. Leyendas de personas que de repente lo han vivido en las propias carnes. Tengo la portada de Mundo Gráfico, cientos de personas sobre la bóveda del río, esperando a escuchar los sonidos, los alaridos.
año 1935. Estamos ante la epidemia de duendes, de creencia en lo sobrenatural en mitad de la Segunda República. ¿Queréis saber más? Bueno, pues de forma excepcional, Paco Pérez Caballero ha descendido a esos pasadizos y creo que le han impresionado muchísimo. Gracias al Ayuntamiento de Granada y al Cuerpo de Bomberos pudimos adentrarnos en las profundidades de el embovedado del río Darro, una experiencia única porque casi nadie puede bajar allí. Realmente, según las crónicas de 1935, muchos decían que el misterio, el secreto del duende de Granada se escondía bajo la ciudad. Nosotros, gracias a un arnés, pudimos descolgarnos 8 metros hasta bajar a ese río y atravesar ese embovedado, comprobando que realmente aún existen pasadizos secretos, cerrados. Lo cierto es que hoy es un sitio peligroso, solo pueden bajar pues los bomberos, las fuerzas de seguridad, y nosotros pudimos recorrerlo y comprobar que en efecto, si allí había algo escondido, algún tipo de animal, algún tipo de criatura, o quizá alguna persona que con no sabemos qué objetivo emitía esos sonidos, era el mejor lugar, porque realmente ese embovedado multiplicaba por 100 cada grito, y nosotros mismos hemos podido experimentar que yendo 3 o 4 en completa oscuridad es un lugar terrorífico. Los expedientes secretos de la Segunda República Española, con lamentos, casi como una profecía de lo que estaba por venir. Ahora la profecía, el adelanto es el de vuestras voces o mensajes, y además con las vías de contacto nuevas. Pues sí, que vamos con las preguntas, con las opiniones de nuestros amigos. Nos dice Francisco de Tenerife, la de cosas raras que se ven en España. La descripción del duende pone los pelos de punta. José desde Málaga, la canción de Medina Zahara, Llorando por Granada, cuenta este misterio o casi. Maxi dice que esta es la primera vez que nos escucha, que es de Uruguay y que nos sigue todos los domingos también en Cuarto Milenio. Pues muchísimas gracias. Nos han escrito, Iker, de París, de la India. Hemos recibido desde la India algunas misivas, algunos mensajes, desde un montón de sitios, Venezuela, México, Argentina. Bueno, muchísimas gracias a todos los seguidores. Pilar Méndez nos dice buenas noches. Sí, a mí me contaba mi abuela de un duende, un espíritu de Nuevo Mundo, o de Mundo Nuevo, en Málaga, de esa publicación. Pues a lo mejor hablamos de la abuela de Pilar Méndez dentro de un rato. No, a la vuelta. La abuela lo contaba. Pues a la vuelta no vamos a hablar la... y seguiremos con los mensajes, con las comunicaciones. Nos quedan varios expedientes en este dossier especial. Desempolvamos parte de la historia mítica que nunca se cuenta, pero quiero pedir vuestra ayuda, precisamente que esté activo nuestra página de Facebook, La Nave del Misterio en Facebook, que está abierto Twitter, que está abierto el canal del correo electrónico normal y corriente. Por favor, es que encima estamos investigando otro tema que es muy tenebroso, con una escena tremenda. Ocurre en el cementerio de Manises, Valencia, en los años 60. Es una mujer siendo arrastrada por el suero por algo, ante presencia policial también. Estamos recopilando testimonios. Volvemos después de las noticias con toda la información, pero queremos saber, por supuesto, esta noche, si vosotros sabéis algo. Año 65-66, cementerio de Manises, Valencia. Será la segunda parte de este programa especial. Fantasma. Sombras en la Alcazaba. Ruidos de cadenas. Lamentos nocturnos. Una casa de donde los vivos huyen por miedo a la muerte. 2 pedreas misteriosas y diversas amenidades de un fantasma que se respeta. La sombra, extraña y movible, se refleja con precisos perfiles de un ser humano, aunque de enormes dimensiones. Es algo extraño y parecía evidentemente viva. La prensa en Málaga había centrado sus objetivos ni más ni menos que en julio de 1936 en una serie de sucesos realmente extraordinarios ocurridos a la misma sombra de la Alcazaba en Málaga. Mundo Gráfico lo contaba el 15 de julio de 1936, 3 días antes del estallido de la terrible, de la dramática Guerra Civil Española. Hablando de señales o de profecías, y aunque solo sea para agregar un poco de clima a esta noche tan especial, resulta que cuando el tiempo lo va permitiendo ya, solemos este equipo salir a la terraza, la maravillosa y mítica terraza de la cadena SER, que nos permite ver casi Madrid en la noche, en la oscuridad. Es un momento muy especial porque este equipo mira el horizonte
y observa las luces, observa las nubes. Llevamos 11 años en la cadena SER, saliendo a esa terraza, en Milenio 3 y antes, con Roberto Sánchez. Y pocas veces, por no decir ninguna, recuerdo un cielo tan rojo desde aquí, tan rojo como el de esta noche. Un cielo como de señales, un cielo especial para hablar de los misterios de la Segunda República Española. Y contaba la prensa más cosas de esa sombra. Aquí hablamos de algo que parecía vivo y al mismo tiempo parecía carecer de cuerpo, de corporeidad, que se movía. Nos recuerda esos incidentes con extraños seres en diferentes puntos de España, seres que parecen eso, la sombra de lo que fueron y que de pronto se cruzan en el camino, observan o hacen cosas anómalas que no comprendemos. Pero en 1936, otro retazo, otro recorte de esa prensa añeja en la voz de Carlos Cala. Cerca de 14 horas duró la pedrea invisible. A las 2 de la madrugada todas las casas estaban cerradas. Pero la sombra ha reaparecido, reflejada en el torreón, y alguien oyó entonces ruidos de cadenas y lamentos humanos. Algunos hombres se levantaron y los vecinos dispusieron descubrir al fantasma de una vez. Rodearon la casa temible del número 24, subieron al tejado armados con palos, piedras y navajas, y emprendieron su cerco. Otra vez una casa marcada, con un número. Otra vez un elemento exógeno que interrumpe la cotidianidad de un barrio, de una zona. Otra vez el deseo de los vecinos de seguir e incluso cercar, como en primitivas batidas, a ese extranjero desconocido que a veces no parece ni humano. ¿Qué pasaba en Málaga? Decía la prensa, la tenemos aquí encima de la mesa, directamente, en Málaga hay un fantasma. Pues sí, tengo delante de mí un recorte del ABC del jueves 9 de julio de 1936, edición de la mañana, página 34. Los extraños sucesos registrados en una vieja casa de Málaga. Se oyen ruidos de cadenas y caen lluvias de piedras. Diario ABC, el más importante en aquel tiempo. Sonidos extraños y de nuevo, como si fuese un nexo absolutamente absurdo, pero que algo tendrá que decirnos, alguna explicación habrá, las piedras, lo que los expertos, ¿verdad?, llaman paralitergia, una vez más apareciendo, como elementos sueltos que no se relacionan. Solo nosotros ahora, 70 años después, uniendo el puzzle, vemos que está pasando lo mismo. Viajemos en el tiempo, viajemos con la imaginación, con la fantasía, con la radio, Santi. Estamos en Málaga en 1936, 3 días antes de la Guerra Civil. Pues sí, estamos en el barrio de los Cuartos de Granada. El barrio, que es un barrio en aquel momento humilde, de gente trabajadora y sencilla, se extiende sobre el monte del castillo de Gibralfaro, del que queda un torreón, y precisamente entonces el gobierno de la República está llevando a cabo, fíjate qué curioso, unas obras de rehabilitación. Parece que las obras y que se activen este tipo de fenómenos pues tienen siempre alguna relación. Otro gran clásico. Pues sí, la verdad. El barrio de por sí ya tiene una historia mágica antigua. Desde casi el siglo XVI se cuentan historias de aparecidos, se cuentan historias de milagros. Es un barrio de los de más amplia raigambre y solera de Málaga. Era un verano caluroso. Estamos efectivamente a principios de julio. Y como en Andalucía y en buena parte del sur, la gente, sobre todo en aquella época que no había televisión, la radio apenas era cosa de ricos y no todo el mundo la tenía, pues el entretenimiento principal por la noche era sacar las sillas al portal, a la puerta de casa, y entablar animadas tertulias. Y de una de esas animadas tertulias volvía una mujer cuando en aquella noche de repente vio algo que le llamó poderosamente la atención, algo que la dejó muda, no de miedo pero sí de asombro, porque en el antiguo torreón del castillo vio recortarse una silueta. Al principio pensó que podía tratarse de algo que habían colocado, algún tipo de andamiaje, de polea, cosa de las obras de rehabilitación,
y no le dio mayor importancia, hasta que fijándose vio que se movía. Y fijándose más aún vio que aquello tenía forma humana y se desplazaba como paseando inconsolable de un lado a otro del torreón. El problema era que la proporción entre lo que ella sabía que era el tamaño del torreón, había vivido allí toda su vida, y la sombra que veía, le decían que aquel ser, aquella persona, si le podemos llamar así, era gigantesca. Cuando recupera el control de sus cuerdas vocales casi, da un grito y automáticamente muchas de las personas que había todavía alrededor, pues en esas tertulias, en sus sillitas de madera y esparto, pues acuden, y son decenas los testigos del fenómeno, casi como en estas apariciones ovni que hay una pequeña multitud que señala con el dedo, pues ahí estaban todos casi hipnotizados viendo aquel deambular de aquella sombra que mediría 2 metros y mucho, según la estimación de los testigos. El paseo, el extraño deambular de este ser se prolonga durante unos minutos hasta que algo parece llamarle la atención, parece que se da cuenta de la presencia de los curiosos y sale corriendo. Hay un momento de desconcierto, pero el desconcierto es mucho mayor cuando en medio del corrillo cae una enorme piedra que pasa rozando y no le causa mayores daños de puro milagro a una niña pequeña que comienza a llorar inconsolable. Claro, imagínate, el suceso es la comidilla del barrio al día siguiente. En bares, en talleres, en comercios, todo el mundo lo comenta, y los que fueron testigos ponen su verdad encima de la mesa y tienen que soportar algunas burlas, hay gente que no se lo cree, etcétera, etcétera. Esa misma mañana, es decir, ya no estamos en la noche, cuando ya todo el barrio conoce la historia, comienza uno de los fenómenos, yo creo, más curiosos de los que he tenido conocimiento en todos estos años. Y es que comienza un verdadero bombardeo de piedras. Las piedras van cayendo con una... no es una lluvia propiamente dicha, sino efectivamente como si algo con una contumacia absoluta estuviera bombardeando con una pieza de artillería invisible rocas de diferentes tamaños contra el barrio. Caen muchas, cuando digo muchas, estoy hablando de que esto dura 14 horas ininterrumpidas. La gente al principio está perpleja, luego asustada, la gente se encierra en su casa, pero poco a poco el fenómeno, la prolongación en el tiempo da para ello, van viendo que ese bombardeo tiene un epicentro, y el epicentro es una casa muy concreta. La Casa de la Muerta, ni más ni menos. La Casa de la Muerta era una casa casi en el centro del barrio, que efectivamente había sido propiedad de una señora anciana, de un matrimonio, y la anterior dueña había muerto. Lo realmente curioso es que el viudo no pudo aguantar apenas unas semanas allí, porque no porque la pena inconsolable de la pérdida de su pareja pues le hiciera amargo el mantenerse allí, sino todo el barrio sabía que se había ido aterrado por algo, muerto de miedo, que había cerrado la casa, ni siquiera se había molestado en ponerla a la venta y había desaparecido. 14 horas de lluvia de piedras, ahí lo hemos dejado, múltiples impactados, 12 heridos, que se dice también pronto, y bueno, a las 2 de la madrugada la cosa se interrumpe en seco. La gente sale tímidamente, ya no saben si retomar su costumbre de las sillas o no, y intentan dirigir su mirada hacia el torreón, viendo a ver si se trata de el mismo fenómeno de la noche anterior. Y efectivamente reaparece la figura, pero esta vez acompañada de un sonido que hiela la sangre, un sonido de lamentos que parecen de ultratumba. La verdad es que en ese momento sucede entre la muchedumbre que hay ahí congregada una escena que a mí me recuerda mucho al clásico Frankenstein.
automáticamente la gente se arma, se monta una partida casi de linchamiento, navajas, palos, herramientas que tenían a mano, cadenas, antorchas, y todo el mundo empieza a recorrer el barrio en busca de ese altísimo personaje al que culpan de ese lanzamiento de piedras. En una calle atisban una sombra y una voz dice: ¡a él! Todos salen corriendo. Hay una persecución entre el casi laberíntico entramado de callejas, y precisamente la persecución termina donde se pierde la pista de este personaje, en la casa de la muerta. Así se queda la cosa, nadie se atreve a entrar, pero a la tarde siguiente vuelve a haber una nueva caída de piedras, y esta vez hay 3 heridas de cierta consideración. 3 mujeres, Rosario Ramírez, que estaba tranquilamente preparando la cena, dicen que una tortilla, y que en el patio de su casa, y que le cae una piedra en la cabeza. Lo mismo le sucede a la anciana Ana Ranfred, y también es herida de cierta consideración Dolores Ramírez. Eso ya mueve la indignación popular a un estado bastante importante, y entonces se vuelve a retomar esa partida y se asalta por fin la casa de la muerta, con los palos, las cadenas, las navajas y una especie de ariete improvisado con un tronco. Echan abajo la puerta y descubren que la puerta está cerrada con llave. Desde dentro, los postigos, no solamente la cerradura, sino los postigos están también echados, pero no hay nadie. Y sobre todo, la única ventana que no está tapiada, que no está clausurada con maderos, es un ventanuco inaccesible, que no solamente es demasiado pequeño para que quepa una persona, sino que además da una cortada de piedras que haría una caída absolutamente impracticable para alguien que no tuviera poderes sobrenaturales. Y así empieza el debate de si estaba vivo o muerto, de si era fantasma o ser extraño o algún tipo de monstruo o duende. Finalmente, como en los casos anteriores, los hechos llegan a conocimiento de los guardias de asalto, que se presentan con vehículos, con un despliegue absolutamente grande de efectivos, hacen una peinada y batida no solo de la casa, sino de todo el barrio, y no encuentran absolutamente nada. Pero efectivamente no te creas que son, ni que han dejado de suceder cosas en el barrio desde entonces, ni que son efectivamente las únicas que han pasado. Porque, ¿qué me dirías si te contara una historia de alguien que, sin saberlo, iba acompañado todos los días por la calle de un fantasma? Eso es precisamente lo que nos cuenta una vecina del lugar, Pilar Menéndez. Pues mi abuela me contaba que todos los días una chica que bajaba a la calle de Mundo Nuevo, pues todo el mundo la saludaba y le decía adiós, que iba acompañada más. Y claro, ella se sorprendía porque ella iba sola. Y ella siempre se encomendaba todos los días a las ánimas. Le ponía una vela y le pedía para que le fuera todo bien el trabajo y todo. Y claro, como siempre veía de que todo el mundo la saludaba una vez y otra, pues estaba sorprendida, la verdad. Y hasta que un día, ya en lo que en la calle, se paró y le dijeron adiós, que bien acompañada, que te veo. Y claro, ella se dio cuenta de que efectivamente sería un alma del purgatorio que ella a los que se encomendaba. Y por último, incluso en la actualidad, nuestros amigos de toda la vida, los guardias de seguridad, también han sido testigos de este tipo de acontecimientos. Nos lo cuenta el también amigo de este programa, José Manuel Frías. Sobre todo en los últimos 15 años ha llegado a nosotros el testimonio de vigilantes de seguridad que han vivido pues situaciones terroríficas dentro de lo que es la Alcazaba de noche. Principalmente el oír sonidos de pasos, sonidos de voces en lugares donde no hay absolutamente nadie, porque la Alcazaba es un recinto cerrado y nadie puede acceder a ella. Y estamos hablando pues eso de oír voces extrañas, de oír ruidos, cuando se acercan al lugar no hay absolutamente nadie, pero la cosa no termina ahí. En algunas ocasiones estos vigilantes de seguridad han asegurado haber visto también en mitad de la noche como alguna persona, o lo que identifican como una persona, camina por algunos lugares, desaparece girando una esquina, pero cuando se acercan al lugar no hay nadie. Málaga, siguiente punto del mapa. Hemos empezado en Cataluña con Tarrasa, hemos seguido vagando por los misterios de Granada y Málaga.
Málaga ahora añadiéndose a esta especie de baraja extrañísima de historias que no son solo habladurías, sino que tuvieron todas ellas, lo estoy comprobando, amigos, intervenciones policiales, médicas, eclesiásticas en el caso de Tarrasa, eclesiásticas y policiales en el caso de Granada, y policiales con vigilancia incluida en el caso de Málaga. Quedan más puntos. Hay una novela que a mí me impresiona mucho, la he recordado estos días, que tiene que ver con la famosa película de Pilar Miró, El crimen de Cuenca, tan célebre. Salvador Maldonado, a la que yo creo que en su día entrevistamos, hizo un libro impresionante que empezaba con una primera página como muy descriptiva, muy impactante. Decía algo así como que los árabes designaron un trozo, una porción de este país como Mancha, tierra seca, pero tierra rica, tierra pródiga en encuentros con lo sobrenatural, quizá por ese pasado donde se entremezclan tantas sangres y culturas. La provincia de Toledo y un pueblo muy concreto, objetivo del cuarto expediente X de la República esta noche. En este caso nos vamos a Sonseca, 17 de julio de 1935. Algo está sucediendo en la calle de la Parra número 5. Es un edificio donde viven 3 familias. Hay 3 casas pegadas y comparten el patio interior. El matrimonio cesario Garela y María Martín. Entre ambos tienen 7 hijos. No es el primer matrimonio de ninguno. Han quedado viudos y se han vuelto a unir. Y entre ellos, pues, 7 hijos. Es importante. Empezaron a notar que ocurrían cosas raras. María decía que un día estaban en la huerta, que ella siempre dejaba la cocina echada. Eran tiempos muy duros. La llave siempre cerrada de esa alacena donde guardaban la comida, el aceite. Cuando llega, se da cuenta de que esa puerta está abierta. Dice que, bueno, puede haber sido un despiste. Entra y ve que está todo revuelto. Hay huevos que están rotos en el suelo. 9, dice ella en el reportaje. Hay también una vasija llena de aceite que ha sido derramada por todo el suelo. Y también el botijo, sal y pimentón. No se han llevado absolutamente nada, pero han destrozado todo. Al día siguiente se ponen a dormir la siesta. Es un caluroso mes de julio. Todos están durmiendo. Y después de esa siesta regeneradora, se levantan y vuelven a ver que la cocina que habían dejado cerrada vuelve a estar abierta. Y de nuevo el mismo escenario. Pero hay una cosa que hace que llamen a las fuerzas de seguridad, que llamen a la policía. En la jarra de agua, alguien había echado una bola de lejía. María decía, nos quisieron envenenar. Denuncian los hechos y la Guardia Civil se presenta en su casa acompañados de un juez. Estando ellos presentes, y te voy a leer literalmente lo que dicen los reporteros, estando ellos presentes comenzaron a llover cosas y tiestos sobre nosotros. Caían por los 4 costados del patio y no sabíamos de dónde. Esto tiene mucho misterio. A un guardia civil le dieron en el tricornio con la tapa de un puchero que nos había desaparecido el día antes. Los guardias civiles registran los tejados, las habitaciones, las casas que hay alrededor y no descubren absolutamente nada. Es más, cuando estaban lloviendo esa serie de objetos sobre sus cabezas, no paraban de mirar para ver qué los arrojaba y nadie había en los alrededores. Los vecinos, a los que fueron interrogando uno a uno, se reían, decían que no querían comentar nada, que sabían que allí pasaban cosas extrañas, pero que no podían decir nada más, que habían sido testigos de cómo aquello estaba todo revuelto, de cómo esa familia estaba viviendo sucesos que no comprendía. Una vez más el vecindario se agolpaba allí para observar cómo danzaban los objetos, como ocurrió en el caso de Can Palet en Tarrasa. Y llegan los reporteros y ven que hay una chica joven que es hija de Cesario Garela. Esa chica empieza a temblar cuando está escuchando a su madrastra narrar los hechos. Se pone muy nerviosa. La mujer, María, intenta tranquilizarla. Y al final, preguntada por los reporteros, ella dice, es el espíritu de mi madre que está en pena,
Por la noche oigo ruidos muy raros que se me meten en la cabeza. Es el espíritu de mi madre que está en pena. Intervención del juez, intervención policial, y estoy intuyendo que como en Tarrasa, como en Granada, como en Málaga, sin respuesta. Llegó la guerra. Sin respuesta ninguna. Expedientes X españoles. Hay muchos más, en Barcelona varios, diferentes, con movimientos de objetos, alguno ya más conocido como el de la calle Francisco Giner 43, la familia Monroich, pero estos 4, este póker de ases, viene a llenar un vacío, y nos damos cuenta que a lo largo de todo el siglo XX no ha habido un año en el que no haya habido un suceso de este tipo. Ahora bien, ¿qué opináis vosotros en el sentido de, hemos visto como las escenas de un teatro, inicio, nudo, desenlace, con los mismos elementos, y después el silencio, y después la gente que vuelve a sus quehaceres, y después el pueblo que ha sido testigo por unos momentos de cómo lo anormal, lo insólito, lo inesperado irrumpía? ¿Tiene que ver esto con el clima que se estaba viviendo? ¿Con el clima de tensión? Yo no sé cómo irá la encuesta después de escuchar estos casos. Me parece muy elevado el número de personas, así a bote pronto y a nivel personal, que creen que los poltergeist son ajenos. Me parece muy interesante. ¿Cómo está ahora? Pues en ikerjimenez.com siguen votando en la encuesta, en el debate de la semana. ¿Qué son los poltergeist? Fenómeno humano, 35,7%, fenómeno extrahumano, 64,3%. En la música de Noel Calero, homenajes a Nosferatu y a Edgar Allan Poe. Creo que ideales. Por cierto que la historia que viene a continuación, tenemos ahí a Carlos Largo ultimando detalles, llega a ese nivel. Historia de auténtico miedo. No lo teníamos previsto, pero una serie de hechos hacen que esta noche se convierta en algo un poco escalofriante. Esperamos vuestras preguntas en las diferentes vías de contacto, en el Facebook, en nuestro mail, Facebook de La Nave del Misterio. Recordadlo como nueva vía de comunicación directa con este programa. Santi, hay que poner colofón a esta historia de Expedientes X con un final social. ¿Qué pasa cuando llega la guerra? Lo decíamos, con esos grupos espíritas que han alcanzado tanta fuerza, que se han mantenido vivos, incluso trazando conexiones con los anarquistas, por ejemplo, que parece increíble, ¿no? Con políticos importantísimos. Llega el conflicto y todo aquello se disuelve y solo nos quedan pequeños legajos como los que hoy hemos juntado casi como artesanos, ¿no? Pues sí, porque de alguna forma extraña la ley de represión de la masonería les afecta completamente. Y aunque efectivamente esa entrada de los soldados y de los policías en las logias masónicas, arramplando absolutamente con todos sus archivos, con los ficheros que no habían sido destruidos para detener a las personas que habían formado parte de las logias, etcétera, etcétera, eso mismo sucede con los grupos espíritas. Lógicamente, al tratarse de organizaciones mucho menos jerarquizadas y mucho menos compartimentadas, pues la detención de miembros es mucho menor, porque no hay unos registros, no hay ficheros, no hay delaciones. Pero lo que sí que hay es una pérdida tremenda documental. Durante toda la época de la República hay buena cantidad de revistas, publicaciones, libros, todo ello girando alrededor del tema del espiritismo, y muchos de ellos, como en la peor época de los autos de fe, son quemados en plazas y destruidos para siempre, con lo cual efectivamente el espiritismo... Qué cantidad de material increíble, ya es irrecuperable. Pues sí, pero afortunadamente también hemos conocido cosas de aquella época curiosas. Por ejemplo, la figura de Amalia Domingo Soler. Amalia Domingo Soler murió mucho antes de la Segunda República, murió a principios del siglo XX, pero es uno de los personajes más influyentes del espiritismo español. Una de esas mujeres que merece historia aparte, porque de ser una humilde costurera se convirtió en una escritora, novelista, teórica del movimiento espiritista de muchísimo éxito, y por ejemplo se caracterizaba por una cosa que, si bien no es única, pero sí que es realmente insólita, que es la escritura de memorias de los fallecidos, de memorias de personajes que se las dictaban a ella a través de esas sesiones mediúmnicas. Su legado durante todo el espiritismo de la Segunda República está muy vivo y muchos son sus seguidores, pero es precisamente en ese periodo cuando se da de alguna forma la vuelta a la tortilla y se escriben sus memorias dictadas por ella desde el más allá.
2:34, esto es La Nave del Misterio, esto es Milenio 3 en la cadena SER. Carmen, habíamos pedido ayuda, yo no sé, creo que será difícil, estamos en pleno proceso de investigación. Ha pasado algo muy curioso, ¿no? Fenómenos parecidos, que son el retrato de un tiempo, de un país, de un momento social. Empezábamos con esa leyenda de los sueños investigados en la época de ascenso del nazismo, como momento en que hay un shock. El nazismo gobernando de alguna forma, dominando los hilos de Alemania. En España gobernando la República, pero a punto de producirse el gran cambio. Momentos que ni siquiera podemos imaginar. También la guerra civil, a nivel de aniquilación, de desgracia, de tremenda maldad, de lo que significa una guerra y más civil, arrasó no solo con papeles, volanderos, sino con la memoria de muchas cosas. Creo que la labor que tenemos a veces es recuperar. Es muy curioso porque yo tengo la sensación personal que gracias a vosotros, los que estéis al otro lado, esto ya no se va a perder nunca, fíjate, Santi, Carmen. Yo creo que esto ahora pasará a archivos digitales y durante años las personas podrán volver a saber, os escucharán de nuevo, sabrán de la historia con nombres y apellidos, como el señor Anguita en Granada, como Neus Martínez, la amiga de Josefa Obradors. Es como si su voz en una cadena mágica también no se perdiese, ¿no? Es como conservar eso en el tiempo para las generaciones del futuro, para que no solo lean lo lógico y básico y esencial de un cambio político, de la República, de las reformas que hubo, del conflicto, sino sepan algo más de lo que nunca se cuenta, pero que se convirtió en fenómeno social y por eso nos interesa como periodistas. Pues sí, nuestros amigos al otro lado, de alguna forma, no solo a través de los medios digitales, sino ellos mismos, en el fondo se pueden convertir en aquellos hombres libro que terminaban de culminar la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Ellos y nosotros hacemos una cadena casi de tradición oral, y algún día pues ellos le contarán a otros, a sus amigos, a sus hijos, a sus nietos, pues a lo mejor en alguna noche, en alguna reunión, en alguna velada, alguna de estas historias. Y estas historias pasarán de unos a otros, y igual que pasan por el ciberespacio, también pasarán de la más antigua y maravillosa de las formas, de boca a oreja, como están pasando ahora mismo a través de las ondas. Voy a pedir a nuestro compañero Carlos Largo, que está en pleno proceso de pesquisa, que yo creo que es el proceso más emocionante que existe, el horadar, ¿no?, el intentar rascar algo a la historia, porque viene con un suceso de verdad impresionante, impresionante. Y hay alguna similitud con otros casos que hemos estudiado, pero muy pocas. Antes, mensajes. Juanmi nos dice: hola milenarios, soy de Málaga y de verdad me estoy quedando asombrado. Gracias amigos, cerca de allí han ocurrido fenómenos extraños en unas oficinas. Nash nos dice que conoce al niño Mauricio y que le ha contado la verdadera historia del suceso, que sigue vivo. Bueno, pues Nash, si nos puedes poner en contacto con Mauricio, que el niño de la calle Toboso 73. Exactamente, y esos golpes, esos puñetazos en las paredes, ¿verdad? Bueno, pues si nos puede poner en contacto con él, se lo agradeceríamos. Mariana nos dice: hola equipo de Milenio, el embovedado del Darro es increíblemente misterioso. Hace poco los granadinos lo pudimos ver en un impresionante reportaje de la televisión municipal. Nuria dice que durante un tiempo trabajó en un edificio del Hospital Real de Granada y que allí pasan cosas muy raras desde siempre. Gente Iker que nos está escuchando desde Bangkok. Anda. Domingo por la mañana, ahora mismo allí, que se descarga todas las semanas Cuarto Milenio también, que somos estupendos. Un beso desde Asia. Rosa Parrado nos escribía. Pues otro beso y abrazo milenario hacia Asia. Ojalá podamos ir allí a hacer algún programa. Desde Australia, María nos dice, y desde Australia también, que soy María. Pues mira, Tailandia, Australia, podemos hacer una bonito gira. Viaje. Emilia y Pablo desde Barrancas, en Argentina. No Madre solamente mía. en España viven cosas paranormales, aquí suceden también cosas muy raras. En Argentina también Fabián Bolea, en Santa Fe. Argentina, que por cierto, nuestro compañero de este equipo, Javier Sierra, vuela ahora hacia allí, Sí, está y vamos a volando. tener la oportunidad durante varias semanas de unas crónicas impagables. Que estén muy atentos la gente en Argentina, porque estará por la mayor parte de Argentina firmando libros, o sea que se acerquen a verle. Y toda la actualidad, América misteriosa, crónica de América, en las siguientes semanas aquí en Milenio 3. Jacqueline, desde Moquegua, en Perú, que nos sigue desde hace año y medio por Cuarto Milenio y por Cadena SER, que allí también existen muchas historias de misterio por las catacumbas o subterráneos que tenemos.
Pues sí, es un país muy misterioso. De repente es una visión internacional, ¿no? En a cuanto través hemos abierto el Facebook de Twitter, que Samuel nos dice que es guardia, que está haciendo guardia en el Hospital General Universitario de Alicante y que nos está escuchando. Pues buena guardia a toda esa gente que verá por nosotros de noche. Desde La Coruña, hola milenarios, todos los sábados hago el trayecto entre un pueblo de A Costa da Morte y A Coruña para ver a mi novia. Procuro que mi viaje de regreso coincida con vuestro programa porque me parece muy interesante y me ayuda a estar más despejado. Cristina desde Estocolmo, está muy interesante el tema de hoy, espero poder dormir bien esta noche. Saludos. También preguntan si la familia de la niña no podía mudarse. La persona que habitó la casa antes pudo haber hecho alguna práctica de esa época. En esa época no sabían que llevar a cabo esas prácticas de espiritismo conlleva una serie de riesgos. Bueno, la mayoría de personas que hemos visto en sus casas yo creo que eran bastante humildes en general y las circunstancias sociales eran, pues lo estamos viendo ahora, ¿no? De una crisis brutal, bueno, incomparable, y eso pues hizo en la mayoría de los casos que nadie se moviese de sus cubiles o hogares, ¿no? Vamos a hacer una cosa, había una persona desde Estocolmo que decía que igual no podía dormir, y esta historia es para no dormir realmente. Hay que analizarla muy bien. La escena, luego contaremos alguna historia con una monja, que yo es la única que recuerdo de cosa parecida. Vamos a ver, antes de presentar a Arturo, que es un amigo que vivía en el barrio de San Jerónimo, en Manises, Valencia. Esto ya no es la Segunda República, es 30 años después. Pero es que la investigación, que siempre tiene sus propias leyes, nos ha llevado a precisamente abrir la lata este fin de semana. Carlos, sin desvelar mucho lo que dice Arturo, nos llega de alguna forma informaciones sobre que ha ocurrido una estampa absolutamente imposible, increíble, de Edgar Allan Poe, de misterio, de miedo. ¿Cuál es esa estampa? Pues la estampa la vamos a describir brevemente. Una mujer en este barrio de Manises, en el barrio de San Jerónimo, es arrastrada inexplicablemente, rodeada de un montón de gente, de un montón de testigos, incluso la policía de la época, hasta la puerta del cementerio de Manises. Nos describía, en este correo electrónico que nos hacían llegar los oyentes, que pues era arrastrada por una fuerza que le impulsaba por el suelo, literalmente. Y vamos a conocer poquito a poco esta historia y vamos a ir desgranando más datos. Era eso, una de tantas historias, y por eso creo que es muy importante vuestra colaboración siempre. Hay una pregunta que siempre se repite, ¿no?, cuando me hacen entrevistas o a los miembros del equipo, ¿no? Oye, ¿cómo llega la información? ¿Cómo elaboráis esto? Bueno, pues son décadas ya, parece mentira, pero un par de décadas trabajando lo que es trabajando, leyendo, documentándonos, y yo creo que todo el equipo hace lo mismo, estar muy abierto, muy presente, no solo a lo que ocurre en la actualidad, a lo que ocurre en el pasado, sino también a lo que las personas nos pueden facilitar. Y a veces pasa que esas cosas, como ocurre a veces en el misterio, se disuelven y no llegan a ningún lado. Y esta escena era tan fuerte por lo que vais a escuchar ahora, que pensábamos casi por deformación profesional que no iba a haber datos. Esta noche, Carlos, como digo, abierto la lata, hemos empezado a hilar datos, a hilar puntos sueltos, y resulta que parece que esa historia ocurrió. La naturaleza quizás sea lejana todavía para explicarlo, pero que ese fenómeno de la mujer que era arrastrada ocurrió. Pero es que era arrastrada por el pelo. Era arrastrada por el pelo. Una mano le cogía el pelo, una mano que nadie veía, y el pelo cogía forma de punta y iba llevándole a alguien que no se veía, con testigos. ¿Cómo es posible que algo así, digno de la mente de Edgar Allan Poe, ocurra en nuestro país en los años 60? Estamos ubicando el fenómeno entre el 65 y el 66. Amigos de Valencia, de Manises en concreto, por favor, si tenéis más datos, luego os contaremos lo que hemos investigado, lo necesitamos. Yo solo conozco dos historias parecidas. Una, que igual os la cuento luego, que a mí me dio mucho miedo, que tiene que ver con una mujer de Granada, muerta en la mesa de una sala de autopsias. Y otra, una religiosa de la provincia de Albacete, que ante sus compañeras de convento, María Luisa Zancajo de la Mata, ve cómo algo le va arrastrando por el pelo, y el pelo se alarga. El pelo cobra como una electricidad, como si alguien estuviera tomándolo con furia, con tanta que arrastra el cuerpo. Arturo era niño cuando ocurrieron estos hechos. Arturo ha tenido a bien ser el primero en
pulsar la espoleta de una historia que también se perdía, Santi, como decíamos antes, también se perdía sin remisión. Pero es que la escena es increíble, con testigos. ¿Cuántos testigos? Creo que ya nos escucha. Arturo, buenas noches. Buenas noches. Arturo, ¿tú cuántos años tenías cuando ocurrieron estos hechos? Pues unos 5 o 6 años tenía. ¿Y cuál es tu recuerdo? ¿Cuál es la imagen que no has podido olvidar de todo aquello? Yo, la imagen es una chica que que la iban arrastrando de los pelos. Ella iba de espalda con los pelos de punta, como que la arrastraban del pelo. Y la policía, que eran los grises antiguamente, pues abriendo camino hacia la puerta del cementerio. ¿Esa escena tú llegaste a verla, Arturo, porque la gente se concentró a las afueras del cementerio de Manises? Sí. Además, estaba lleno de gente y estaba la Policía Nacional abriendo camino. Además, era vecina mía. De donde yo vivía era mi vecina y la chica, pues eso, recuerdo que mi madre me contó que ella cuidaba a esta mujer mayor y la mujer esta mayor tenía un hermano aquí en Valencia, que era abogado. Y entonces le dijo a la chica esta, porque con el hermano por lo que se ve no se trataba, que cuando ella muriese quería que fuese a casa de su hermano y que su hermano le llevara flores y que si no se le iba a presentar. Y a partir de ahí pasó lo que pasó. ¿Tú recuerdas miedo? ¿Estabas con familiares a las afueras del cementerio aquel día? Sí, yo vivía casi enfrente del cementerio, lo que soy yo el colegio enfrente en el barrio San Jerónimo, yo vivía ahí. Además, yo lo vi pasar por la puerta de mi casa. Tenía que pasar por mi casa para ir a la puerta del cementerio. ¿Y esta mujer de pronto era de noche, era de día, cuando llega al cementerio? Era de día. Era de día, pues no sé, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde aproximadamente. Y me recuerdo que le había dicho que tenía que quedarse a dormir en el cementerio. Y de hecho, las puertas del cementerio las abrieron y todo, para que se quedara allí a dormir, ella. Como si la policía o algunas personas estuvieran ya al tanto, ¿no? Sí, yo recuerdo que al día siguiente, cuando yo me levanté, la policía seguía allí. La policía pasó la noche en el cementerio. Sí, en la puerta del cementerio, y la chica, por lo que se ve dentro. Además, de hecho, ella se vino a vivir a Valencia, a la calle Doctor Llull, y aún vi a mi madre, porque nosotros también nos venimos por aquí, para el barrio del Cabañal, y vi a mi madre, y aún le dije a mi madre, Carmen, que la vuelvo a ver, que aún se me presenta. Lo decía a mi madre, ella. O sea, ella era una mujer que estaba atormentada por una serie de apariciones. Sí, ella, una chica, tendría 22, 23 años, que cuidaba a esta mujer. Vivía con ella, de criada, la tenía como de criada, ¿no? Vivía con ella porque esta mujer vivía sola. Y después de todo lo que pasó y tal, pues aún decía que aún se le presentaba aquí en Doctor Llull. O sea, había mi madre por el Cabañal y aún le decía, Carmen, aún me se presenta. O sea, que esa mujer que ya había estado cuidando a Arturo, luego de alguna forma le estaba, yo no sé si causando temor o miedo, o se le aparecía en diferentes circunstancias. Porque por lo que se ve, según mi madre me contaba ya luego aquí, que su hermano no había ido a llevarle ni flores ni nada. Y ella, por lo que se ve, se murió con la obsesión de que su hermano, como no se hablaban, con la obsesión de que tenía que llevarle flores. Y entonces es como una especie de promesa, Arturo, que se hace muchos años, que no se cumple, y luego pasa algo. Esta muchacha, como decías, llega a pasar la noche en el cementerio como si ella supiese que tenía que cumplir una parte de la promesa. Sí, lo que según ella después le contaba a mi madre, eso ya le contaba ya a mi madre, que le dijo que tenía que... De hecho, además, el cementerio estuvo abierto, le abrieron las puertas, pasó la noche allí, y la Policía Nacional, que antes iban de grises, estuvo allí toda la noche, y yo cuando al día siguiente me fui al colegio, aún estaban allí a la puerta del cementerio. Y las personas, imagino que había un griterío o un miedo, ¿cómo se comportaba la gente que estaba ahí? No. Pues la verdad, sí. Así, a ver, yo era muy pequeñito, pero que yo recuerde no había griterío ni había nada. La gente miraba como si pasara una procesión. Y hace la policía apartando a la gente, abriendo camino,
hasta llegar a la puerta del cementerio. Y lo que todo el mundo recuerda es que esa mujer era como si alguien, a ver si lo podemos explicar bien, Arturo, para que todo el mundo que nos escucha ahora pues se lo imagine, como si le fueran tirando del cabello. Sí, no, el cabello, ella yo recuerdo que siempre iba con un moño, y ese día iba con el pelo suelto, estirado, y se notaba que le estaban estirando el pelo y andando de espaldas, arrastrado por el suelo. Ella iba a rastras por el suelo. Arrastra y con los pelos estirados. Y arrastrando, Arturo, ¿llegasteis a saber hasta dónde o por qué? ¿Hasta alguna tumba concreta o algo? Sí, hasta donde estaba enterrada la mujer esta. De hecho, yo llegué a conocer a esa mujer, que era vecina mía. ¿Y quién era esa mujer? ¿Qué clase de facultades o de misterio tenía esa mujer, Arturo? Pues no lo sé, era una mujer pues normal, y tenía una criada, una chica que la estaba cuidando, porque ella estaba sola. ¿Pero era una mujer que tenía quizá algo que ver con brujería, alguna cosa extraña? Pues no lo sé, ¿no? A ver, no sé decirte si tenía brujería o qué, pero bueno, que es que la chica, antes de pasarle eso, ya empezó a decirle a mi madre Carmen que me está amenazando, que me está diciendo que tal, que el día que se muera, si su hermano no va a verla y tal, se me va a presentar, tal y que igual. Yo eso lo recuerdo perfectamente como mi madre lo hablaba en casa, claro. Y me imagino, Arturo, que tu madre estaría muy impresionada con esta historia, ¿no? Buah, mi madre lo pasó muy mal, Y además, de hecho, mi madre, cuando la chica salió de allí del cementerio, mi madre estuvo, que ella se vino a mi casa un par de días a estar con nosotros. Porque había confianza con vosotros. Pues sí, éramos vecinos. Y la chica esta con mi madre se llevaba muy bien. Mi madre era más mayor y para ella pues era como una hija. Y yo era muy pequeño, ¿no? Claro, pero sabes que eso no es ningún tipo de imaginación, ni mucho menos, que lo viviste y lo viste, todo eso, un día y luego a la mañana siguiente. Eso lo vi. Eso te puedo asegurar yo que lo vi. ¿Y se sabe, Arturo, qué pasó con esta chica que era arrastrada por el pelo? Pues no lo sé, porque ya cuando falleció mi madre ya no perdimos contactos y ya no sé nada de ella. Y tu madre no tenía la menor duda, ¿no? De que eso era real, de que la chica no se lo inventaba, de que no era una cuestión de histeria. Es que no se lo inventaba, es que lo vi, Y como lo vi yo, lo vio medio Manises. Igual que lo vi yo, lo vio todo el barrio de San Jerónimo. Gracias, Arturo San Pedro. Gracias por esta crónica, gracias por este documento, gracias por esta historia, compañero. El primero en atreverse a abrir la espita de un secreto, de una historia, pero es que esta noche han pasado cosas, Carlos. Hemos seguido indagando y yo espero que esta noche incluso haya más colaboración por parte de la gente de Valencia. Si alguien ha visto, si alguien estaba de testigo de esta historia, esto no se puede olvidar. Son los años 60, 65, 66. ¿Qué hemos podido saber a día de hoy a las 2:53, Carlos? Pues sí, que hemos hecho varias llamadas allí a varios domicilios del barrio de San Jerónimo, cerca del cementerio de Manises, y la primera sorpresa era que dábamos con una vecina de allí, una señora mayor que pues nos atendía amablemente, le comentábamos la historia que nos relataba Arturo y que nos llegaba a través de Juan Francisco Sendra. Y pues la verdad es que para mi sorpresa, al principio no recordaba mucho, pero cuando ya le íbamos especificando más detalles de la historia que nos había dado Arturo, sí que empezaba a recordar. Ella no había sido testigo, pero sí que recordaba que en esa época había habido un revuelo total en la barriada, tal y como nos contaba el oyente, y que sí, que efectivamente había pasado algo con una mujer relacionado con el cementerio de Manises. Y sí que nos lo confirmaba esta vecina del barrio de San Jerónimo. Más tarde llamábamos también a la policía local, al cuerpo de autoridad local de allí de Manises. Me atendía un agente, que también igual nos ha atendido amablemente y que pues también nos decía que en el archivo de allí del ayuntamiento seguramente este evento esté recogido, y que él mismo tenía 13, 14 años por entonces, y que al igual que Arturo recordaba también que una mujer había sido arrastrada hasta el cementerio de Manises, e incluso me hablaba de algo relacionado con espiritismo también. No recordaba, tenía como pequeños retazos, pequeñas imágenes,
porque tampoco había sido testigo este agente, pero sí que nos volvía a confirmar una vez más este agente de la policía local de Manises que esto había ocurrido en la realidad y que había sido recogido tanto en el archivo como por la prensa de la época. Pues el caso es tan fuerte, es tan impresionante, que merece la pena todo el esfuerzo para arrancar la historia, saber qué ocurrió. Yo decía que solo recordaba la historia de María Luisa Zancajo de la Mata, envuelto el suceso en un manto de visiones místicas y en visitas supuestamente del maligno, del diablo que le arrastraba. El calvo Le decía. Ella, sí. Y recogían las feligresas del convento en Ellín, como era arrastrada por los estrechos pasillos del convento, una mujer oronda que tenía muletas, y era arrastrada, y veían cómo se estiraba el pelo, que las monjas, digamos, recordaban eso como... Sobre todo eran las propias hermanas de congregación las que veían como por la noche en la celda empezaban a dar fuertes golpes, a veces asustadas por si se había caído la religiosa de su cama, acudían a ver qué pasaba y veían o cómo se estaba quemando el camisón que llevaba puesto sin que hubiera ni ningún mechero, ni ninguna vela, ni ninguna cerilla en la habitación, unas combustiones espontáneas que se daban incluso delante de testigos, y también, como bien dice Siker, sufrían los ataques de lo que ella creía que era el demonio. La cogía del pelo, varias monjas fueron testigos de cómo ese pelo quedaba en posición completamente horizontal, cómo alguien la arrastraba a través de la habitación, incluso la subía por la pared. Escenas muy fuertes de las que hay testigos vivas, de las que en Ellín, en ese convento donde sigue quedando un pequeño museíto que recuerda a María Luisa Zancajo de la Mata, pues se pueden ver incluso esas reliquias, entre comillas, que han quedado de ella. ¿Tenéis información? ¿Recordáis algo? ¿Vuestros padres recuerdan algo? ¿Vuestros abuelos? ¿Estabais allí? Da igual la edad, porque Arturo San Pedro tenía 5 o 6 años, pero como para olvidarlo. Hay que aprender alguna cosa más de este lugar, porque han ocurrido otras historias en este lugar. Siempre pasa. Yo estoy recordando ahora, y ahora, Carlos, vamos a tirar de lo que hemos sabido, yo estoy recordando ahora el otro caso parecido, que es otra de las escenas que a mí no se me olvidarán nunca, cuando me la contó el forense Blázquez, de Granada precisamente. Ha ocurrido la muerte por exorcismo de una mujer, Encarnación Guardia, año 90. En una sesión de espiritismo. Todo hoy tiene una especie de conexión, ¿no? Espiritismo ancestral, intentan sacarle el demonio del cuerpo, entre comillas, y acaban matándola. Le acaban provocando un edema cerebral y pulmonar por la ingesta de vinagre y sal. Y según los presentes, aquella mujer sonríe, habla con voz de hombre, gira su cabeza o queda como un pelele colgando. Lo que parecía ficción se comprueba en el Instituto Anatómico Forense de Granada. Y yo siempre me he imaginado esta escena, la del forense Blázquez. Una persona científica, una persona escéptica, una persona que quedó tan impresionada con esta escena que hizo un libro, El exorcismo del Albaicín, y no quiso saber nunca jamás nada. Pero ¿sabéis lo que a mí me impresionó de verdad? En la noche acude al Anatómico Forense, reposa en la sala aquel día solo el cuerpo de Encarnación Guardia, tapado con una especie de mandil verde. Cuenta el forense que aún tiene una expresión de risa en su boca, los ojos completamente abiertos, y el pelo estaba tan estirado que se mantenía casi electrificado y rígido hacia atrás en la mesa. En la escena ocurrida en una calle del Albaicín, los integrantes de aquella especie de congregación espírita espontánea que pretendían ponerse en contacto con un hermano muerto, aseguraban que todo empezó cuando algo empezó a tirar del pelo de esta mujer, el pelo hacia atrás, el pelo convertido en algo casi pétreo. Después Blázquez cogió la cámara de fotos, aunque esa es otra historia, hizo varias tiradas y no salía ninguna foto. Me imagino su cara de horror observando aquel rostro con el pelo agarrado por algo, todavía ahí, presente. Esta historia la seguimos desarrollando en Milenio 3. Después de las noticias, Carlos Largo tiene algunos datos sobre el lugar de los hechos. Si sabéis algo de esta historia de Manises, por favor, contribuid con nuestra investigación en tiempo real.